Solo es un cuestionario. Listo. Buenas, licenciado. Somos el grupo A de la clase de formulación y evaluación de proyectos agroindustriales para desarrollar esta actividad asignada bajo el tema ¿qué es la inflación y cómo afecta la devaluación de la moneda a los proyectos de inversión? Procederemos a abordar una serie de preguntas que corresponden a nuestro grupo. Ok, en la primera pregunta tenemos ¿qué es la inflación y cómo afecta en el desarrollo de un proyecto de inversión? Bueno, la inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionada con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en un mercado por un periodo de tiempo prolongado. Cuando hay inflación en una economía es muy difícil distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir en algo rentable, ya que los precios que eran referencia para asignar nuestro dinero de la mejor manera posible están distorsionados. Como consecuencia del alza generalizada de los precios que genera la inflación, puede hacerse mención del poco crecimiento económico que se deriva de los riesgos asociados a los proyectos de inversión. Es crucial entonces que los inversionistas tengan un pleno conocimiento de este tema, puesto que la inflación supone un aumento descontrolado en los precios de los bienes y servicios que consecuentemente afectarán la inversión realizada, especialmente si esta es a largo plazo. En la siguiente pregunta tenemos, ¿cuándo se genera la inflación en un país? Bueno, la inflación en un país se genera cuando se produce modificaciones en variables de la economía, lo que se ve reflejado en el incremento de demanda o el deterioro de la oferta agregada, lo cual en conjunto origina un aumento descontrolado de los precios. Respecto a la demanda, de los grandes incrementos pueden corresponder, por ejemplo, a un mayor ingreso disponible en los hogares por unas tasas de interés reales muy bajas que desestimulan el ahorro e incentivan en exceso de crédito y los gastos de los agentes, o por un incremento desmedido de los gastos del gobierno, entre otros. Y estos aumentos en la demanda de bienes y van más allá de lo que el sector productivo de una economía puede generar, entonces es ahí donde se da lugar a que se crea un aumento generalizado en los precios, que normalmente lo conocemos con el término de inflación. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el país con mayor inflación en el mundo? ¿Y cuáles son los peligros para la economía del país? Bueno, Venezuela constituye el país con más inflación en todo el mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Y las principales preocupaciones que experimentó Venezuela para el 2020 a raíz de su inflación es que vivió el tercer año de hiperinflación. También se profundizó la dolarización transaccional, ya que el uso de las monedas como el dólar, el euro, los pesos colombianos, pues seguirían su marcha ante la poca disponibilidad de los bolívares en efectivo, lo cual colapsa las plataformas bancarias y los puntos de venta. También se dio un incremento en el costo de vida en dólares. Se dio también la reaparición de los operativos de fiscalización, el cierre de las empresas, es otro punto importante. Bueno, en esto vemos que la depresión económica que ha sufrido Venezuela, la hiperinflación y las ventas son las principales responsables del cierre de un número importante de empresas. De acuerdo a la cifra de la Confederación Venezolana de Industrias, Venezuela perdió en los últimos 20 años casi el 60% de sus empresas, es decir, 370,000 empresas. También otro punto importante generado por la inflación son las ventas de los activos públicos, lo cual es el traspaso de los activos desde el sector público hasta el sector privado, y esto se realiza en condiciones poco transparentes. Se dan también ajustes en los sistemas de los servicios públicos y la inestabilidad en un plan económico.
En este punto, pues hasta que no se desarrolle un instrumento o un programa económico integral que involucre frentes cambiarios, fiscal y monetario, se abra la economía y se recupere la confianza, entonces Venezuela continuará experimentando una situación de depresión económica y de muy alta inflación e hiperinflación. También tenemos la pregunta que dice qué es el índice de precios del consumidor o el IPC. El índice de precios del consumidor es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto, durante un periodo de tiempo determinado. Es necesario considerar ciertos factores que constituyen el IPC, y estos son que deben ser representativos y fiables, y además deben ser medibles y comparables en tiempo y espacio. Esta es mi participación y los dejo con mi compañero Joel. Buenas noches, compañeros. Licenciados, pues continuando con la exposición, pues con la siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales causas que provocan la inflación? Existen una variedad de causas que pueden provocar una inflación, como por ejemplo una de ellas puede ser la escasez de demanda, ¿verdad? Y más adelante pues vamos a ver un ejemplo de lo que es una escasez de demanda, que esto se provoca cuando no hay, digamos, ciertos productos no tienen demanda, por ende las empresas no tienen, no hay producción, y también eh, se genera mucho desempleo. Esta es una de las principales causas de lo que provoca la inflación. Y continuando con la siguiente pregunta: ¿cómo afecta la inflación a los proyectos de inversión? Pues la inflación afecta directamente a los proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque cuando un inversionista o alguien que va a emprender un proyecto va a hacer en una inversión, obviamente entonces va a ser compra de insumos, de materiales, va a ser contratación. Entonces esto afecta directamente en los costos de la inversión que se va a hacer en el presupuesto. ¿Por qué? Porque el dinero que tenían presupuestado ya no se va a poder comprar lo mismo que se podía comprar cuando diseñaron o formularon el proyecto, ¿verdad? Entonces, la inflación afecta directamente en los costos, en lo que es en los proyectos de inversión. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué es la deflación? Pues la deflación es lo contrario a la inflación. Es en términos generales, es la reducción de los precios en general, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, en la inflación es cuando los productos de la canasta básica, que es con los que se mide la inflación, que lo explicaba la compañera, que el índice o el indicador que mide la inflación es el IPC, el índice de precios al consumidor. Entonces, cuando esa canasta básica que miden con el IPC sube, entonces hay una inflación. Pero cuando bajan a niveles no normales, entonces es una deflación, es una bajada de precios generalizada. Ahora, un ejemplo de una deflación. Encontré un ejemplo clásico en Japón, en el año 2000, del 2009 al 2013. Hubo una deflación. ¿Por qué? Hay una serie de causas del por qué hubo una deflación, pero la causa principal fue por lo que explicaba anteriormente, la escasez de demanda. ¿Por qué? Porque Japón, normalmente ellos tienen una cultura muy conservadora, y no es una cultura consumista, es una cultura de ahorro. Esa cultura de ellos, aparte que es una cultura longeva, provocó que hubiera menos demanda, y a menos demanda, entonces no hay producción. Como no hay producción, los productos hacen una rebaja increíble de precios, y por esa razón fue que se provocó una deflación en Japón en el año del 2009 al 2013. Continúa mi compañero. Hola, muy buenas noches, estimado licenciado, compañeros. Continuando con la pregunta, ¿cómo se calcula el IPC y cómo se relaciona con la inflación?
El IPC, ¿verdad? Es un indicador de consumo, como lo mencionaron mis compañeros anteriormente. Este permite realizar el cálculo, ¿verdad? Para realizar el cálculo necesitamos dos variantes. Número uno es la cesta de compras del año en cuestión y los datos del año base. Por cesta debemos entender, ¿verdad?, que son las compras que atendemos, en las cuales podemos encontrar todos los bienes y servicios que una familia consume de forma regular. Por ejemplo, la comida, el transporte y todo lo que se consume en el hogar, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta también, ¿verdad?, a la hora de hacer el cálculo, que no todos los bienes tienen la misma importancia. Por ejemplo, no es lo mismo la compra de alimentos o de bienes de primera necesidad como el papel higiénico, ¿verdad? O productos que no se compran tan espontáneamente como es un automóvil, ¿verdad? Entonces, el IPC lo calcula, ¿verdad? En este caso, el INE. Para ello, esto toma como base una lista de bienes y servicios y esto lo divide por sectores, como ser alimentación, vivienda, medicina y etcétera, así consecutivamente. De esta manera, se obtiene una representación de la variación de los precios de cada sector. Al tener resultados, permite analizar lo que es la inflación de los precios. La fórmula que se utiliza matemáticamente, ¿verdad?, consiste en multiplicar los precios nuevos por las cantidades consumidas y estas se dividen entre las mismas operaciones con la de los datos anteriores, ¿verdad?, de años anteriores para poderla sacar. Si, bueno, en la otra pregunta, ¿verdad?, si podemos observar, ¿verdad?, un pequeño resumen, el cual se observa en el Banco Central acerca de los registros históricos del IPC, ¿verdad?, que podemos observar a partir del 2017 en adelante. Brindando un resumen, ¿verdad?, así de los años más recientes, ¿verdad?, podemos mencionar que en febrero del año 2021 hay una variación mensual del índice de precios del consumidor, el cual esta fue del 0.17, y en años anteriores, en el año 2019, del 0.80, en el 2020 tenemos una variación de 0.71, y actualmente en el 2021 tenemos una variación acumulada de 0.57, ¿verdad? Nos da y podemos observar, ¿verdad?, que esta variación también depende de los diferentes rubros y sectores que el IPC calcule. Entonces, estas serían las variaciones resumidas. Continúa mi compañera. Buenas noches, compañeros y licenciados. Continuando con la exposición, ¿cómo se ajuntan o cómo se proyecta una tasa de inflación a un proyecto de inversión? Si la inflación de precios es pura, la evaluación financiera puede realizarse indiferentemente en precios corrientes o en precios reales, siempre y cuando entre los precios utilizados y la tasa de interés de oportunidad aplicada como factor de descuento intertemporal. En resumen, cuando se utilizan los precios corrientes en la evaluación, se hace necesario aplicar la tasa de interés nominal en el cálculo de los criterios de rentabilidad. La devaluación y la apreciación de la moneda. La devaluación de la moneda es la pérdida de valor de una moneda con respecto a la pérdida de valor. Por ejemplo, el aumento de la masa monetaria, es decir, si aumenta el número de billetes y monedas de un país, se aumentará la oferta y eso provocará una pérdida de valor en la moneda con respecto a otra moneda. Y con respecto a la apreciación de la moneda, en el término económico se le refiere al aumento del precio de una moneda o divisa respecto a otra u otras, ¿verdad? La apreciación de una moneda normalmente es el resultado de los movimientos de la oferta y la demanda de dicha divisa en los mercados monetarios. ¿Quién provoca la devaluación y cuáles son los escenarios para que se genere una devaluación? Son muchos los factores que intervienen en la devaluación de una moneda. Entre los más relevantes podemos destacar lo que es el aumento en la cantidad de dinero que circula sin incremento en la riqueza del país. Cuando esto sucede, el dinero circulante no puede ser respaldado por las reservas y por lo tanto disminuye su valor.
También puede ser por una baja en la demanda de la moneda local o bien por un aumento en la demanda de la moneda extranjera. ¿Y qué es lo que provoca una devaluación? Una de las consecuencias inmediatas de una devaluación consiste en el encarecimiento de las importaciones, puesto que la divisa nacional tiene un menor valor frente a la divisa extranjera. Se requiere de más dinero para importar tanto bienes como servicios. Y ya por último tenemos qué factores económicos hacen que una moneda logre apreciarse. Aquí influyen seis factores. Tenemos lo que es las intervenciones del gobierno, el objetivo de los bancos centrales al intervenir una divisa controlada, su tipo de cambio suele ser el de estabilizar la confianza y evitar una devaluación excesiva de la moneda. También tenemos la inflación. Los países con tasas de inflación consistentemente altas tienden a tener valores monetarios más bajos. También tenemos las tasas de intereses. Un aumento en las tasas de intereses en un país puede ofrecer a los inversores una tasa de rendimiento más alta que en otros países. Tenemos el déficit de cuenta corriente, ya que si un país tiene un déficit de cuenta corriente, significa que está gastando más de lo que gana en el comercio exterior. El quinto factor es la deuda del gobierno. Los países con altos montos de deuda son menos atractivos para los inversionistas extranjeros debido a la posibilidad del incumplimiento y las posibles altas tasas de inflación. Esto puede disminuir el valor de la moneda. Y por último, el sexto factor es la especulación. La mayoría del comercio en los mercados de divisas son operaciones especulativas, lo que significa que el sentimiento del mercado y el impulso pueden desempeñar un papel importante en la actividad del mercado. Ahora continúa mi compañera Scarlett. Hola, muy buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Scarlett Ortega y voy a hacer con las siguientes preguntas. ¿Quién es el encargado de realizar la devaluación en un país? Bueno, por lo general, las devaluaciones ocurren cuando en los mercados internacionales existe un déficit en la balanza comercial. Esto sucede principalmente cuando se importa más de lo que se exporta. También la desconfianza en la economía local o la estabilidad misma del país. Esta puede ser causada por problemas internos de carácter político-social, guerra, entre otros. También está la salida del capital extranjero, ya que esta es una consecuencia directa de desconfianza. Los inversionistas extranjeros prefieren llevar su dinero a países con economías estables y ven más conveniente prestar su dinero a gobiernos con tasas de interés más elevadas. En algunos casos, el propio Banco Central es quien decide devaluar la moneda y esta es una medida poco frecuente, que busca disminuir las importaciones y darle un empuje a lo que es la producción local. Entonces, dado que los productos importados se carecen, la población tiende a preferir los productos nacionales. La siguiente pregunta es la devaluación, ¿en qué casos es buena o mala? Bueno, no todo es negativo en una devaluación, dado que la moneda nacional tiene menor valor, entonces se puede propiciar las exportaciones, ¿verdad? Los países extranjeros tienden a preferir el comercio con países cuya moneda esté devaluada, entonces si se aprovecha el aumento de las exportaciones, puede resultar beneficioso para el país. Asimismo, también puede aumentar el turismo internacional, ya que los extranjeros resultan atractivos de vacacionar en países donde su dinero vale más. Entonces, se podría decir que lo bueno es el crecimiento a través de las exportaciones y lo malo es una depreciación excesiva. La siguiente pregunta, ¿cómo podría mejorar las condiciones económicas en Honduras para reducir la inflación y también reducir la devaluación? Ok, una de las condiciones podría ser mejorar la comunicación de los bancos centrales. Esto podría marcar una gran diferencia, ya que contribuiría a las previsiones de inflación del público, para que estas estén más alineadas con las metas de la autoridad de la política monetaria, lo que en la jerga económica se denomina como anclaje de expectativas. Y estos a su vez también podría aumentar las posibilidades de los bancos centrales fueran más efectivos y por lo tanto también alcanzaran una meta de inflación con facilidad. También gran parte,
buena estrategia incluye comunicado acerca de decisiones sobre las tasas de interés. Esta podría ser actas de reuniones donde se adopten estas decisiones, informes, también se muestran informes sobre la inflación o la política monetaria, donde se analiza el desarrollo económico, también las previsiones de la inflación y los riesgos potenciales. También puede ser la comunicación con el ciudadano por medio de televisión, ¿verdad? Esto es un medio crucial, ya que es necesario educar al ciudadano y mostrarle, ¿verdad?, cómo funciona la tasa de interés y otros componentes de lo que es la política monetaria. Para los hogares, la inflación es una de las variables macroeconómicas más importantes que influyen en su vida diaria. Los bancos centrales pueden reunirse regularmente con las cámaras de comercio y los administradores de las industrias importantes también. También se puede utilizar las redes sociales y publicidades en televisión para anunciar y explicar las metas de inflación al público, ¿verdad? Hasta aquí mi participación y va a seguir culminar nuestra compañera Grecia. Buenas noches a todos. Yo voy a continuar con la pregunta que dice: ¿cuál es la diferencia entre la política monetaria y la política económica? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Las dos son instrumentos que el gobierno puede usar para influir en la economía. Entonces, la diferencia es que la política monetaria usa las tasas de intereses y el suministro de dinero. Y la política económica se refiere a los impuestos y gastos que usa el gobierno para estimular la economía. La siguiente pregunta dice: ¿quién es el responsable en tomar las mejores decisiones para mantener sana una política económica y una política monetaria para el país? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el Banco Central es el responsable, porque los bancos centrales desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la estabilidad económica y financiera del país. Se encargan de ejecutar la política monetaria con el fin de lograr una inflación baja y estable. Tras la crisis financiera mundial, los bancos centrales han ampliado sus instrumentos para abordar los riesgos para la estabilidad financiera y gestionar la volatilidad de los tipos de cambio. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es el papel del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas? Bueno, el Banco Central de Honduras tiene por objeto, ¿verdad?, el velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional y proporcionar el normal funcionamiento del sistema de pagos. Con tal fin, formulará, desarrollará y ejecutará, ¿verdad?, la política monetaria, crediticia y cambiaria del país. Ahora, la Secretaría de Finanzas, esta se encarga de preparar, analizar y certificar los estados e informes financieros de manera mensual, trimestral, semestral y anual, incluyendo el informe anual, ¿verdad?, y que garantiza el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la Secretaría General respecto a las transacciones financieras. Y por último, ¿cómo se relacionan estas instituciones con la política monetaria y la política económica para el país? La relación entre política económica y monetaria es que ambas políticas son complementarias. La política económica y la moneda pueden desplazar la curva de la demanda agregada y por lo tanto influir en la producción y en los precios. En la expansión también monetaria, en el funcionamiento de gasto público y la adquisición de bonos del gobierno. Eso todo ha sido de mi parte y de la del grupo. Muchas gracias y buenas noches. Para allá que estoy grabando.